El documental Los Versos Salvados cuenta la historia de mi madre y mía en la dictadura militar, ya que mi madre fue secuestrada y fue obligada a parir en cautiverio en Campo de Mayo, y también fue secuestrada junto con mi padre, que desapareció, Osvaldo Balbi. La historia tiene que ver con nuestro vínculo de madre e hija. Tuvimos la suerte, a pesar de todo ese infierno, de haber sobrevivido las dos juntas a ese lugar. Y cuando mi mamá vuelve a su casa, que ha sido allanada, que se llevaron a mi papá, bueno, y a mi madre, y destruyeron toda la casa, recupera un papelito con un verso que ella había escrito en su adolescencia, y a partir de ahí ella empieza a escribir toda esta historia y a escribir mucho, ¿no? Y creo que el escribir, la palabra, fue lo que a ella la salvó emocionalmente y psicológicamente de haber sobrevivido a todo ese infierno, ¿no? Ella ahora tiene 83 años, es una mujer sana, completamente lúcida. ¿Cómo fueron esos años? Digo, porque recién decías que tu mamá no cuenta, digamos, esa historia, que es Celina Galeano, la de hoy, no la de antes, digo, y tener que remover toda esa historia eh, a través de los juicios, ¿no? Sí, fue muy difícil. La primera vez que mi mamá se sentó a declarar en Comodoro Pi, estuvo 7 horas hablando sobre todo lo que le pasó. Después de muchos años de hablar de a poquito, digo, porque yo siempre le iba preguntando cosas, yo siempre fui consciente de mi historia, siempre supe que mi padre había sido desaparecido. Recién en la adolescencia me enteré que había nacido en cautiverio, en las condiciones que había nacido, y fueron momentos como muy puntuales en los que mi mamá me iba contando cosas. Y ese sentarse a declarar, y esas 7 horas fueron 7 horas de cosas que ella tenía guardadas y que no las había podido poner en palabras, por lo menos para nosotros, ¿no? Para la historia, para la sociedad, por miedo, principalmente le quedó a ella mucho miedo, ¿sí? De lo que pudiera volver a pasar. Lo sigue teniendo aún hoy en día. ¿Cómo analizás, digamos, las políticas con respecto a los derechos humanos? Digo, tuvimos 4 años de un gobierno que trató de convencer de que no eran 30.000 los desaparecidos, de que había sido una guerra, tratar de intensificar ese discurso. Es indignante, y es indignante también, y es muy triste ver hoy en día con el tema de las redes sociales que sigue gente creyendo esas cosas o compartiendo o con pensamientos que tienen que ver con que vuelva la dictadura o con comparar determinados gobiernos con la dictadura. Durante los 4 años del gobierno anterior se frenaron todos los juicios y había un avance muy grande. Ahora todavía estamos enjuiciando a personas 45 años después de que cometieron los delitos, personas que deberían haber estado enjuiciadas y encarceladas antes, ahora ya fallecieron, entonces no tuvieron su castigo, digamos, o no sé. Fue la verdad que es indignante, pero no nos deja, no nos hace bajar los brazos.